Amigos y hermanos, vamos a continuar con el tema del profeta prófugo. Y para ello vamos a leer una vez más en el capítulo 1 del libro del profeta Jonás. Jonás, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Entonces le dijeron ellos, los marineros, a Jonás: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor bendiga su palabra. El profeta Samuel, reclamándole, increpándole al rey Saúl, le dijo estas palabras en 1 Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es importante que nosotros, los que somos de Cristo, lo tengamos muy en cuenta. A veces pensamos que una buena ofrenda material o algunos días dedicados para hacer algo para el Señor puede cubrir todo lo que Dios quiere de nosotros. No es así. Antes que cualquier sacrificio, el Señor quiere que seamos hijos, hijas obedientes a Él. Esto es importante. Ahora, desmenuzando un poco el contenido de la lectura de hoy, veremos 2 puntos importantes. Primero, en cuanto a Jonás. Segundo, en cuanto al Señor Jesús. En cuanto a Jonás, vemos interesante esto en los versos 8 al 11, un cuestionario de 7 puntos que le hicieron los marineros a Jonás. Empecemos con el primero. ¿Por qué nos ha venido este mal? Querían saber la causa. Seguramente la tempestad grande era inusual para estos viejos lobos de mar, para los marineros. Siempre es bueno hacer un autoanálisis, una reflexión serena y concienzuda de las cosas que nos sobrevienen a diario en la vida.
el no darles importancia, el pasar por alto, el no aprovechar y cosechar enseñanzas de las experiencias que se viven cada día, sean estas buenas o malas, no nos hace bien. Debemos hacer un autoanálisis. Aquí los marineros le dicen, ¿por qué nos ha venido este mal? Debe haber una causa para que se haya producido ese efecto. Y esto es importante, hermanos, cada día en nuestra experiencia como hijos de Dios. En segundo lugar, ¿qué oficio tienes? Querían saber su ocupación. No olvidemos que los marineros eran paganos y adoraban a distintos dioses, por lo que leemos en el relato. Por lo tanto, eran susceptibles a prácticas de ocultismo, a creencias que era castigo de sus dioses, etcétera, etcétera. Y a veces, ante la impasibilidad, ante la tranquilidad del dormilón que se acostó a dormir, tal vez más de uno de ellos pensó que este era uno de aquellos magos, brujos o astrólogos de aquellos tiempos. Por eso le preguntaron, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es tu ocupación? En tercer lugar, ¿de dónde vienes? Querían saber su origen. A veces, de dónde proceden las personas dice mucho de ellas. De dónde proceden las personas dice mucho de ellas. Pero nosotros, los que somos de Cristo, hemos recibido el injerto de la naturaleza divina. Nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar tiene que reflejar ahora de que nosotros tenemos otra patria, la patria celestial. En cuarto lugar, ¿cuál es tu tierra? Querían saber su nacionalidad. El temor les había invadido y cualquier dato del dormilón serviría para aportar, sacar algunas conclusiones, el porqué de aquella tempestad. En quinto lugar, ¿de qué pueblo eres? Querían saber la raza a la que pertenecía. Su respuesta a esta pregunta está en el versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo, a la raza hebrea, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Maravillosa respuesta, grandiosa declaración acerca del Dios de los cielos. Por lo menos en esto, Jonás no titubeó en contestar que él era hebreo, el pueblo escogido de Dios, y que a pesar de lo que ocurría, él tenía en el fondo temor de Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, como dándoles a entender, el Dios que ha hecho el mar, mi Dios, tiene el control. Yo soy el culpable, en otras palabras. En sexto lugar, ¿por qué has hecho esto? Querían saber el motivo de su actitud. Los marineros sabían que huía del Señor, que había desobedecido al Señor, y le increpaban porque siendo siervos de Jehová desobedecía. ¡Qué reprensión tan fuerte para un siervo del Señor! Ser reprendido por infieles, por paganos. Y en séptimo lugar, ¿qué haremos contigo? Querían saber cuál era la solución. Y en el versículo 12, Jonás les dio la solución. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad
sobre vosotros. Ahora dijimos que hay un punto en cuanto al Señor que queremos ver también. Y sobre ello vamos a ver 5 cosas. Debemos empezar recordando de que Jonás es una figura del Señor. Así dice en Mateo 12:41, ¿no es cierto? Ahora, el Señor dijo más que Jonás en este lugar. Jonás es una figura del Señor, pero el Señor es más que Jonás. Ahora, primero, en cuanto al Señor, en su origen es una cosa interesante. En su origen, ambos eran de Galilea. En Segunda Reyes, el capítulo 14, en los versos 25 al 27, vemos que Jonás era de Galilea. ¿Por qué? Porque él había sido enviado a dar un mensaje al rey de Samaria. Y Samaria, dentro de la provincia de Samaria, estaba la otra provincia acoplada a ellos, Galilea. O sea que Jonás era Galileo y el Señor también era Galileo. En Juan 7:52, cuando los alguaciles habían vuelto sin prender a Jesús, admirados de que nadie hablaba ni había hablado como este hombre, y empezaron a increpar a los alguaciles, los religiosos, los líderes, Nicodemo dice: no, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si no habla, no le escucha primero, no le investiga? Entonces, ¿qué le dijeron los líderes religiosos a Nicodemo? ¿Eres tú también Galileo? Porque era Jesús conocido como Galileo. Cuando Pilato estaba procesando a Cristo, al saber que Jesús era de Galilea, lo remitió a Herodes. O sea que Jonás era Galileo y el Señor era Galileo en cuanto a su origen, aunque el Señor en realidad venía del cielo. En segundo lugar, en su obediencia. En el capítulo 1, verso 3, dice que Jonás huyó. En cambio, el Señor no huyó, obedeció. Dice en Hebreos, el capítulo 10, verso 9, he aquí, vengo, oh Dios, no huyo, vengo para hacer tu voluntad. Y en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice que fue obediente hasta la muerte. En tercer lugar, en cuanto a su mensaje, el de Jonás era un mensaje de juicio. Claramente dijo él que predicó que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Su mensaje, el mensaje de Jonás, era un mensaje de juicio. En cambio, el del Señor era un mensaje de salvación. Yo he venido a llamar no justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y cuando el Señor entró con su mensaje inaugural a la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 17 leemos: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, no un mensaje de juicio, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué mensaje que tenía el Señor, distinto al mensaje de juicio de Jonás. Ahora,
en cuanto al Señor y Jonás vemos en su experiencia. Jonás en figura, porque era una figura de Cristo, estuvo en el vientre del pez, pero el Señor estuvo en la realidad. Eso es lo que leemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el versículo 40. El Señor estuvo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en quinto lugar, en cuanto al Señor, podemos decir en sus sentimientos la diferencia con Jonás. Jonás, mirando la ciudad, se enojó. Eso dice el capítulo 4, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. ¿Qué dice el versículo 1 de este capítulo? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En cambio, el Señor, mirando la ciudad de Jerusalén, al bajar del monte de los olivos, lloró sobre ella. Así dice Lucas 19, 41. Sentimientos y actitudes encontradas. Por un lado, Jonás desobediente, hablando de juicio, el Señor llorando y no enojándose porque la gente se arrepiente. Que el Señor abra el apetito nuestro para seguir investigando esta parte, esta porción, y que seamos bendecidos con los regalos espirituales, con las lecciones espirituales que el Señor nos va a dar sobre el profeta prófugo, del cual vamos a seguir hablando más adelante.